Un cordial y respetuoso saludo a todos los presentes en este distinguido proyecto que llevamos a cabo, doctores en derechos, abogados litigantes, estudiantes universitarios de nuestras casas de estudio y por supuesto a todas las personas interesadas en el fascinante mundo del derecho y la justicia. Hoy jueves 19 de junio del año 2025 le diserta su abogado Leonardo Velázquez y nos convoca en este día un tema de vital importancia, uno que nos interpela directamente desde la práctica diaria y la teoría jurídica. Como bien nos ha enseñado el eminente maestro y jurista, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, a través de sus simposios y todos sus textos que ha publicado, él nos establece, nos afirma que la ley es la garantía de la libertad y su correcta aplicación y la verdadera obra de la justicia. Y en esa misma línea, el reconocido constitucionalista, el doctor José Ignacio Hernández, nos recuerda que la defensa de los principios es el fundamento en el que se construye cualquier sistema de derecho que aspire a ser justo y eficaz. Precisamente sobre este apego a los principios y las deficiencias que amenazan al sistema de justicia, vamos a reflexionar. La verdad es que la supuesta flexibilidad de esas medidas que llamamos innominadas y sin nombre, que quizás sirven mucho en otras áreas del derecho, en el aspecto penal o jurisdicción penal hay que usarlas con cuidado extremo y una rigurosidad tremenda. La Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha sido clarísima para su uso, estableciendo que debe ser complementario y está limitado solo a medidas cautelares sobre bienes y siempre bajo requisitos estrictos, como que haya una apariencia de buen derecho. O sea, que parezca que hay razón. Un peligro por demora, que si no se actúa rápido, el bien desaparece. Que sean proporcionales y que haya una motivación exhaustiva, que apliquen bien y con lujo de detalles por qué las establecen. Pero ¿qué pasa en realidad con las medidas innominadas? Pues lo que se ve en el día a día es que persiste una cantidad de vicios, errores y trampas al aplicar estas medidas. Y eso se traduce en una violación constante y descarada de los derechos procesales. ¿Por qué decimos esto? Porque la aplicación de esas medidas innominadas choca de frente con los principios fundamentales de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Para iniciar esta disertación, comencemos con el principio de juicio previo y debido proceso, que está en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 49 de la Constitución. Cuando te aplican una de estas medidas, innominadas, raras o sin nombre,
que te quitan derechos sin una base legal clara, sin decirte por qué, o de una forma exagerada. Lo que está haciendo es prejuzgarte de forma adelantada, adelantando el castigo sin un juicio justo. Es decir, se está restringiendo la libertad sin que pase por el camino legal que ya está escrito, que está nominado. Asimismo se establece con el principio de legalidad, también contemplado en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. La ley es muy clara. No hay castigo ni medida si no está escrito. Pero con las medidas innominadas, te imponen cargas o límites que no están en ninguna parte de la ley penal. Y lo peor, a veces quieren usar la regla del Código de Procedimiento Civil, que es para temas civiles, para meterse con tu libertad personal. Eso es una interpretación que no va. La ley penal es específica y sus límites son como lo que son. Si no hay una norma que diga explícitamente esa medida está en el Código Orgánico Procesal Penal, aplicarla es pura arbitrariedad. Además, la idea del juez natural, contemplada en el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal, se distorsiona por completo. Un juez dicta medidas sin un respaldo legal que esté claro, o simplemente porque le antoja, se sale de su papel de juez imparcial, ya que no está actuando según lo que la ley establece. También da un golpe directo a la presunción de inocencia, contemplada en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Las medidas innominadas, cuando se meten estas medidas tan exageradas sobre sus bienes o su libertad, actuando como un castigo adelantado. Te están tratando como si ya fuera culpable antes de que una sentencia lo demuestre. Y eso va totalmente en contra de la ley. Y el tema es más delicado. En el principio de afirmación de libertad contemplado en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 44 de nuestra Constitución, este principio dice que su libertad es lo normal, la regla, y que solo se la pueden quitar con medidas que estén expresamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Si te imponen un arresto domiciliario o te prohíben salir del país con una de estas medidas innominadas, y eso no está tipificado para su caso específico, es una violación directa. La libertad no es algo que se pueda flexibilizar, como si fuera un contrato civil. Finalmente, el respeto a la dignidad humana, contemplado en el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, también se ve afectado por las medidas innominadas. Estas medidas, que son abusivas, sobre todo las que le quitan los bienes de forma desproporcionada o buscan presionarlos, pueden hacerse pasar por situaciones económicas o morales muy difíciles, sin ninguna justificación legal. Se está tratando como un simple objeto de un proceso y no como una persona que tiene sus propios derechos y garantía constitucional. Pero el asunto no termina ahí, amigas y amigos, abogados, doctores en derecho, estudiantes universitarios, personas interesadas en derecho. También hay deficiencia en cómo actúan los jueces y las partes.
El ejercicio de la jurisdicción contemplado en el artículo 3 del Código Orgánico Procesal Penal se excede. Es decir, el juez que aplica medidas innominadas sin fundamentos legales o de forma arbitraria se está pasando de la raya y está usando su poder más allá de lo que corresponde. La autonomía e independencia de los jueces, contemplado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, aunque es fundamental para que el juez decida sin presiones, esto no significa que tenga carta blanca para las arbitrariedades. Debe seguir siempre la ley. La autoridad, que es un principio fundamental consagrado en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal, se debilita si las decisiones del juez no tienen un respaldo legal claro en el Código Orgánico Procesal Penal. Y aunque tiene la obligación de decidir, como lo establece el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, eso no le da permiso para dictar medidas ilegales o exageradas. Por su parte, la Fiscalía, que es el titular de la acción penal, contemplado en el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, y el cual debe ser un garante de la legalidad, si solicita medidas innominadas que no proceden, está desvirtuando su propio papel como titular de acción penal. Y por supuesto, esto afecta a la defensa e igualdad de las partes, que están contemplados en el artículo 12 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que si las medidas innominadas se dictan sin una explicación completa o sin que la defensa pueda oponerse de verdad, se crea una desventaja clara. Incluso la misma razón de ser del proceso penal se ve afectada. La finalidad del proceso, que está contemplado en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que es de buscar la verdad y aplicar la ley justa, se ve torcido cuando estas medidas innominadas se usan como un castigo adelantado o para presionar a alguien de las partes. Los principios como la oralidad, inmediación, concentración y contradicción, consagrados en el artículo 14 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal, también pueden ser afectadas, como por ejemplo, si estas medidas innominadas se otorgan sin un debate público real o sin que haya una verdadera contradicción sobre los fundamentos de las mismas, sucede esta situación. Y el control constitucional que está consagrado en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, que debería revisar que todo esté conforme a la Constitución, se vuelve ineficaz a través de estas medidas innominadas. La cantidad de veces que se usan estas medidas innominadas muestra que hay una falla en cómo se defienden los derechos fundamentales. La persecución penal, consagrada en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, pierde su objetividad si la Fiscalía pide medidas innominadas ilegales. La cosa juzgada, contemplada en el artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, que es que las decisiones sean firmes, se tambalean por la inestabilidad que genera estas arbitrariedades al aplicar estas medidas innominadas. La apreciación de las pruebas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal se vulnera si las medidas se dictan con pruebas muy débiles. Y aunque la protección de la víctima, que está establecida en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, es vital, no se puede justificar que se violen los derechos del investigado al dictar estas medidas innominadas. Además, la participación ciudadana se diluye cuando la justicia se vuelve opaca y abusa de este tipo de normas o medidas. Lo más grave
es que en la práctica diaria de nuestros tribunales y de la Fiscalía, estos vicios, errores y trampas son una constante. Le quitan la libertad a la persona sin que la ley lo diga. Esto es el abuso más serio. El Ministerio Público pide a los tribunales a veces arrestos domiciliarios o prohibiciones de salida del país a gente que ni siquiera formalmente está acusada o que no encaja en los pocos casos que establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 230 y siguiente. Permite esto limitar la libertad personal. Esto pasa porque se ignora que la libertad personal solo se puede restringir si una ley penal lo dice claro o lo establece, como está consagrada en el artículo 44 del Código de la Constitución Nacional y el artículo 1 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal. La libertad no es negociable. Cualquier medida innominada que restrinja es totalmente ilegal y es un atropello. También en varias oportunidades le quitan demasiado a las personas de sus bienes sin ninguna proporción. Se ve cuando la Fiscalía solicita al juez que decrete una medida innominada sobre los bienes que son claramente exagerados para un delito. Un ejemplo, le congelan todas las cuentas o le prohíben vender todos sus bienes sin que haya una relación clara con el daño que se supone causó el delito. Así asfixian económicamente a las personas, incluso antes que sea condenada. Esto viola el principio de proporcionalidad, que aunque no tenga un artículo sólido establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, es clave y se deriva del artículo 49 ordinal 6 de nuestra Constitución Nacional y va contra el espíritu de las medidas cautelares sobre bienes, consagrado en los artículos 235 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, usan estas medidas innominadas para presionar o castigar antes del tiempo. Esto es un truco. La Fiscalía pide a los tribunales otorgar medidas sobre los bienes con pruebas pero muy débiles, o sin justificar el riesgo real que los bienes desaparezcan. La idea no es asegurar algo, sino inmovilizarlo a usted o al funcionamiento de la empresa. Incluso sin pruebas sólidas que lo vinculen con el delito. Esto funciona como un castigo anticipado y atenta directamente contra los derechos a la defensa, consagrados en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, y la presunción de inocencia en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, convirtiendo la medida innominada en una herramienta de presión. Otro vicio recurrente es que no explican por qué toman la decisión y de solicitar y de establecer esa medida innominada. Toman la decisión, es un error, ni la Fiscalía al pedir, ni los jueces al probar. Ellos no dan razones claras o detalladas para justificar la medida innominada. Una frase general que dicen en esos momentos, en el proceso, es como para garantizar los fines del proceso, sin decir cuáles fines son. O hay peligro, sin explicar por qué en el caso determinado específico hay ese peligro. Tampoco dicen por qué las medidas
que si están en el Código Orgánico Procesal Penal no son suficientes. Hay que establecer, son medidas innominadas que no estén escritas. Esto viola el principio de motivación de las decisiones consagrado en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que hace imposible que se defienda bien y se abra la puerta para una arbitrariedad exagerada. Finalmente, amigas y amigos, confunden la gimnasia con la magnesia. Usan leyes que no son. Aquí es donde se comete un error gravísimo. Creer o ignorar a propósito que la remisión o remitirse al Código de Procedimiento Civil, especialmente al artículo 585, que es para bienes, es aplicable para quitarle la libertad a una persona en un caso penal. Y eso no es así. Esa ley es solo para medidas sobre bienes. Su uso para la libertad personal es una violación flagrante al principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y de lo especialísimo que es el derecho penal, afectando gravemente la seguridad jurídica. En resumen, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, la supuesta flexibilidad de las medidas sin nombre, innominadas, que es útil en otros tipos de juicios, deben manejarse con muchísimo cuidado y rigurosidad en el ámbito penal. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido clarísima al limitar su aplicación supletoria a las medidas cautelares sobre bienes y siempre bajo los requisitos de apariencia de un buen derecho, peligro por la demora, proporcionalidad y que se explique todo muy bien. Que siga habiendo tantos vicios, errores y trampas en la aplicación de estas medidas innominadas es una amenaza grave para la estabilidad jurídica y los derechos humanos. Es una obligación urgente de todos los operadores de justicia de apegarse a la Constitución y al Código Orgánico Procesal Penal para que la flexibilidad judicial no se convierta en un abuso y para garantizar una justicia que de verdad proteja y respete la dignidad de los ciudadanos. Esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Se despide de ustedes su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.